Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Juan Diego Ramos Ruiz y vengo a presentar el video tutorial de algún fragmento que nos guste del Imperio Romano. En mi caso, mi tema fue Julio César contra Pompeyo, la muy sonada rivalidad de estos dos personajes. Pero pues antes de empezar con todo este acontecimiento de batalla que tuvieron y rivalidad entre estos dos, creo que es bastante importante relatar brevemente, porque pues esto ya lo hemos visto en gran parte de la historia que hemos tratado con la profesora, pues brevemente quiénes eran estos personajes, ¿no? Julio César fue un general y dictador romano, uno de los más grandes militares de la antigüedad, del 100 al 44 a.C. Formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso. Eso va a ser un importante punto de lo que se le llamó traición, porque en primera instancia Pompeyo y Julio César, que fueron dos de las personas que formaron el primer triunvirato, eran amigos o aliados bastante cercanos. Pero para empezar, Julio César fue un político y militar romano del siglo I a.C. Fue un miembro de los patricios, de los Julio Césares, que alcanzó la más alta magistratura del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil, que a continuación pues es el tema de todo esto, ¿no? Pero principalmente Julio César fue una persona sumamente ambiciosa desde su más temprana edad. El caer de su padre, desde la muerte de su padre, él aspiró a cosas extremadamente ambiciosas y siempre se vio a sí mismo como un gran conquistador. Y ese mismo deseo de conquista fue el que lo llevó a formar parte de la política, ser uno de los más grandes generales de toda la historia de Roma y de toda la historia en general, y sobre todo llegar al puesto de monarca finalmente tras su victoria contra nuestro querido Pompeyo. Un personaje excepcional en todo lo que respecta de Roma y que muchos historiadores lo nombran como un gran militar, pero no podía ser un gobernante. Brevemente, esto es de lo que se trató esta persona, que a continuación veremos su papel en este fragmento de la batalla que tuvo con Pompeyo. Posteriormente, Pompeyo. Pompeyo fue un general romano del 106 al 48 a.C. Dirigió sus legiones hacia España aplastando la rebelión española al mando de Sertorio. Quiso formar un estado español con modelo romano. Este fragmento quizás no es de lo más relevante en todo este acontecimiento del que hablaremos a continuación, pero es una de sus más importantes acciones y creo que era importante para conocer a esta persona, era importante saber de lo que era capaz. Para empezar, esta persona su principal papel en todo esto fue que él formó parte del ya llamado triunvirato y fue junto a Craso y Julio César los que iniciaron este triunvirato. Y su principal papel fue más que nada, ya que lo que tuvo su ya llamada rivalidad con Julio César, y es lo que continuaremos a continuación. Él también era conocido como Pompeyo el Grande y formaba parte de la política romana desde muy temprana edad también. Para empezar, la Segunda Guerra Civil de la República Romana fue un conflicto militar librado entre el 49 a.C. y el 45 a.C., protagonizado por el enfrentamiento personal de Julio César contra la facción tradicionalista y conservadora del Senado liberado militarmente por Pompeyo Magno, los dos personajes de los que hablaremos. La guerra finalizaría con la derrota de la facción de los pompeyanos y el ascenso definitivo de César al poder absoluto como dictador romano. Los enemigos de César, influidos por Catón el joven, intentaron destruirle políticamente debido a su creciente popularidad entre la plebe y al aumento de poder procedente de los logros de Galias. Es por ello que intentaron arrebatar el mando del gobierno de las Galias, para posteriormente juzgarle, desatando una grave crisis política que inundó la violencia política de las calles de Roma. Bueno, aquí podemos ver, como dije, un principal resumen de, digamos, de lo que se va a tratar esto que yo les relataré más a detalle, ¿no? Para empezar, creo que debemos aclarar qué es el primer triunvirato.
que digamos que es lo que le da inicio a todo esto. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos a dos personajes, a Julio César y a Pompeyo, que son los más relevantes en este acontecimiento del que estamos hablando. Pero igual había otra persona que formaba el triunvirato, que era Craso. Craso era parte del triunvirato. Pero para empezar, como ya había dicho, el triunvirato, digamos en resumidas cuentas, como ya mencioné antes, fue la forma que ocupó César de crecer en el poder político y militar de Roma, básicamente. Pero, digamos, si era un triunvirato tan sólido, ¿qué desevocó que hubiera tantas ansias de poder de un lado a otro? Pues lo que pasó fue que falleció Craso en la llamada batalla de Carras. Craso murió en batalla en ese momento y pues aquí la gran diferencia de poder entre Pompeyo y Julio César es que Julio César era un conquistador innato y un militar excepcional y también era político, pero en ese momento no hacía tanto caso de ese cargo. Entonces él andaba conquistando y la diferencia aquí es que cuando se enteran de la muerte de Craso, Pompeyo se da cuenta de que del triunvirato nada más quedan él y Julio César está muy lejos de Roma. Entonces él pretende que él tiene el Senado cerca, él es el influyente, él es el que está en la ciudad y tiene el apoyo de la gente. Él empieza a querer más ansia de ese poder, quitando a César de su lado. Pero claro, César, como ya habíamos aclarado, es una persona sumamente audaz, valiente, ambiciosa y no iba a dejar que esto pasara, aunque ya se lo olió un poquito a pesar de que él estaba bastante lejos. Lo que pasó aquí fue que Pompeyo empezó a inventar cosas de César, influyendo al Senado a destituirlo de sus cargos para que él se quedara con todo el poder político y militar. Y lo que pasa aquí es que él hace que le digan a César, está bien, que lo destituimos, que se regrese a Roma, pero va a presentar un juicio por los inventos que había creado Pompeyo. Y César dice, pues está bien, voy a volver, pero no voy a volver para acatar tus reglas. Y él vuelve como un enemigo potencial de Roma. Él vuelve para pelear con Pompeyo, que es de lo que trata no es mi tema en particular. Y Pompeyo declara en ese momento a César como un potencial enemigo para Roma. Entonces aquí empezó a haber como una batalla en ver quién llegaba más rápido a Roma. Roma era el eje central de todo esto y porque Pompeyo sabía que él solo en la actual Roma no era y no iba a ser capaz de ganar el ejército de veteranos que poseía César, que habían librado múltiples batallas a gran y menor escala. Entonces él pidió refuerzos y esos refuerzos se dirigían a Roma para pelear contra César. Pero lo que pasó aquí fue que, como dije, se empezó a ver una batalla de tiempo en ver quién llegaba primero a Roma y pues el ejército de César era el que más pronto estaba llegando, eran un ejército de veteranos que encima conocían las tierras, ya que ellos eran personas nacidas en Roma. Entonces, pues Pompeyo se da cuenta de que va a pasar esto y que en su estado actual no va a ganarle a César y huye. Pompeyo huye a Grecia, en donde se quedó, que iba a quedar con el ejército que le venía a apoyarlo para el colosal ejército de César. Entonces, César llega a Roma, pero cuando él entra por las grandes puertas de Roma, la población no sabe si verlo como un héroe, como de todos los logros que había hecho fuera de Roma, o como un potencial enemigo, como se lo habían hecho creer el Senado y Pompeyo. Y lo que él hizo, y lo que él hizo fue que él no saqueó, no mató, no hizo ningún mal a la población romana, y lo que él incluso dio un discurso aclarando que él venía en paz y que no planeaba hacerle ningún daño a Roma. Su disgusto era con las acusaciones que había hecho Pompeyo hacia él, pero no quería que la población romana fuera afectada en ningún modo. Después de esto, con todo lo suscitado en Roma, no fue como que directamente César fuera y buscara a Pompeyo, ya se organizó, dejó que su ejército descansara y empezó en la búsqueda de Pompeyo y para el primer ataque.
Entonces suscita el 48 antes de Cristo, que se suscitó la primera batalla de Julio César y Pompeyo, en la que se expliega el enorme ejército de aliados que había juntado Pompeyo contra el menor en cantidad de ejército de Julio César, pero bastante más experimentados, capaces y fuertes de lo que era el monumental ejército de Pompeyo. Entonces, estos pelean y en esta ocasión, en este primer asalto, gana Pompeyo. Y se da cuenta aquí César que subestimó rotundamente a esta persona, que al gran Pompeyo lo había subestimado y por eso había perdido, porque se dio cuenta de que este hombre no era un hombre normal, era un militar experto y en tácticas de combate. Y el mismo acto de subestimarlo fue lo que le había costado la victoria. En este momento César sabe que tiene que huir y retira todo el ejército que le queda porque estaba en una rotunda derrota y huyen a reponerse. En eso, pues pasa un cierto tiempo en el que estos no pelean hasta el 9 de agosto del 48 a.C., que es una batalla muy sonada con el nombre de Batalla de Farsalia. Y esto suscitó que fue el segundo combate y el final de esta rivalidad tan sonada en el Imperio Romano, en la que otra vez pelean, pero en esta ocasión César es el que sale victorioso, a pesar de, como ya había mencionado, que el ejército de Pompeyo era superior en números contra el reducido ejército de César, pero estos eran veteranos experimentados y más capaces, logran, ya sin subestimar a su gran rival, logran derrotarlo. Y a Pompeyo no le queda otra opción más que huir. Huye del campo de batalla de su inminente muerte a Egipto. Aquí es donde empieza, digamos, como un nuevo arco en el que Pompeyo huye a Egipto y porque él conocía la nobleza de allá y pensó en refugiarse en la nobleza de Egipto, alejada de Roma, que ya prácticamente era poderío de Julio César. En eso, pues sí, él se dirigía a Egipto, pero César también sabía que Pompeyo se dirigía a Egipto, no tenía otro lugar a donde ir. Pero la cosa aquí es que los nobles de Egipto pensaron que ellos no querían conflictos, mucho menos con una persona tan poderosa como el ejército romano, dirigido por el gran Julio César. Entonces, pensaron que lo mejor era asesinar a Pompeyo y entregárselos, porque de no ser así, los que iban a pagar las consecuencias iban a ser ellos. Entonces, en el momento de que Pompeyo pone un pie en suelo egipcio, pues lo asesinan a sangre fría de una manera brutal, la menos honorable que se pueda. Y en el momento que Julio César llega, llega a Egipto y pregunta, ¿dónde está? Porque él sabía que Pompeyo se iba a esconder en Egipto. Le entregan los restos de su antiguo amigo, aliado y ahora rival muerto. Y lo que pasó aquí fue algo de sorprenderse porque sorpresivamente Julio César no, no planeaba asesinarlo, o a sus palabras decía que él no planeaba asesinarlo, que planeaba llevarlo a Roma y hacer que tomara un cargo militar o de cónsul o en el Senado, porque a pesar de que sabía que lo que le hizo fue una puñalada por la espalda y de que de haber ganado él no hubiera tenido el mismo gesto por él, esta persona era un excepcional militar y un político también muy grande y que era una pieza fundamental en Roma y él no planeaba asesinarlo. Esto causó que Julio César se enojara, pero esto ya sería historia para otro momento de sus hazañas en Roma, en Egipto. Pero pues aquí es donde, esta es la culminación de esta batalla, ¿no? De la eterna rivalidad Julio César Pompeyo, esta es la culminación. Con la victoria de Julio César y la muerte de un gran militar romano como Pompeyo, como el gran Pompeyo en tierras extranjeras. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.